Pero bueno, ahora vamos en un segundito, ya estamos, me avisan, comunicados con Julieta, que habíamos hablado hoy con Julieta Colela, analista de economía y negocios de la consultora Di Stefano, ¿no? El Salvador Di Stefano, pero también es licenciada en administración. Julieta, ¿cómo estás? Darío Ríos te saluda. Hola Darío, buenas tardes, todo bien, gracias por llamar. No, muchas gracias a vos por atendernos. Y bueno, hay un montón de temas que tienen que ver, quizá empecemos por el tema de la administración de empresas, ¿no? Un poco, hablamos, permanentemente nosotros hablamos con pymes, y bueno, con un pronóstico de presupuesto de 33% de inflación al 88% que ya tenemos interanual, la pregunta es cómo se pueden mantener las pymes, cómo se pueden planificar las acciones de producción que tienen pendientes, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu análisis? Sí, mira, es cierto, nosotros en la consultora nos reunimos con muchos empresarios, con muchas empresas, y lo que vemos que está pasando es que todas las empresas están contrayendo sus ventas, no tienen el mismo nivel que meses atrás, no hace falta irse mucho tiempo atrás, y la proyección es una proyección compleja tanto para el año 2023 como también para el año 2024, y ahí es donde me parece que el escenario se vuelve más complejo aún. Vos hablabas de la inflación que se había puesto en el presupuesto. Bueno, la realidad es que para el año próximo en el presupuesto nacional figura una inflación del 60%. Entonces, si uno le pregunta a la gente del gobierno reconoce que es una inflación un tanto optimista, pero desde nuestro punto de vista, más que optimista, es prácticamente imposible de alcanzar, porque este año vamos a terminar con una inflación en torno al 100%, y la verdad que creer que vamos a poder bajar 40 puntos porcentuales en un año en donde encima es año electoral es prácticamente imposible. Entonces, las empresas tienen que trabajar con otro tipo de proyecciones, quizás mirar más proyecciones de consultoras privadas, de otro tipo de analistas, porque desde ya que no vamos a tener una inflación del 60 el año próximo. Sí, claro, es lo que nosotros no es porque seamos ni gurú ni nada, porque somos realistas nomás. Siempre que se aprueban los presupuestos decimos que solamente son papeles firmados, porque después hay muchas obras que no se hacen, como decía recién vos también, ¿no? El 60% de inflación, como fue el 33% de este año y del anterior, o sea, la realidad es totalmente alejada. Realmente uno entiende que, no entiende en realidad, no entiende cómo no asumen las responsabilidades las autoridades de los distintos gobiernos, porque si uno falla a ese nivel en una empresa privada no dura 2 meses, pero acá se van todos contentos, con dinero, con otros cargos, pero bueno, eso forma parte de otro análisis, ¿no? Sí, a ver, y con respecto a la economía en general, porque acá si bien, bueno, el tema de la inflación y del dólar siempre es un tema caliente, si hablamos un poco del PBI, de lo que se proyecta tanto para este año como para el año que viene, hay muchas consultoras que están viendo que este año Argentina podría crecer un 5%. Desde mi punto de vista también es bastante optimista, pero bueno, lo que se puede decir este año es que venimos con un arrastre positivo del año pasado, el 2021 tuvimos el rebote de la pandemia, incluso se pudo crecer un poquito más, y eso dejó un arrastre positivo para este año. Ahora, el punto está en el año que viene y el año próximo, desde ya que este año no va a dejar un arrastre positivo, sino que por el contrario deja un arrastre negativo para el año que viene. Entonces ya el año que viene entra con -2. Entonces tiene que hacer un esfuerzo muy grande para revertir ese -2 y encima tratar de mostrar números positivos, en donde, insisto, nos enfrentamos en un año electoral que ya de por sí complejiza todo el panorama económico, social y político. Y nosotros estamos más que nada atentos a lo que pueda llegar a ocurrir durante el primer trimestre del año que viene, por un montón de situaciones. Primero y principal, aunque no lo creas, mucho lo que pueda pasar con el Mundial. Si el resultado es óptimo para Argentina y es el que todos estamos esperando, la gente, la sociedad va a estar con la cabeza en otra cosa, la atención pública va a estar en otro lado. Entonces, es como uno podría decir el momento ideal para hacer algo que no se tendría que hacer. Pero no solamente eso, también, y vuelvo a insistir con lo del año electoral,
cuando arranquemos el año van a faltar entre 8 y 10 meses para las elecciones. Entonces también el punto es, bueno, si tenemos que hacer algo malo, hay que hacerlo al principio porque hay una realidad que muchos tenemos memoria a corto plazo. Entonces, si hay que hacer una devaluación o hay que seguir ajustando el gasto o algún tipo de esas medidas, lo más probable es que se tome el primer trimestre del año. Y ya a partir de marzo tratar de revertir un poco la situación para llegar tanto a las PASO como a las elecciones generales, un poquito mejor parados. Así que vamos a tener un verano complicado. Sí, bueno, estamos como con un destino atado a la pelota, ¿no? Pero lo que te quería preguntar también, porque tuve la oportunidad, siempre de hablar con gente que está produciendo, y este tema de que el Banco Central no te da tus dólares, no te da los dólares, paga con tus dólares a los empresarios, ¿no? Esto inevitablemente empuja todos los costos al dólar blue o a otros tipos de dólares. Es inevitable, ¿verdad? Sí, a ver, una de las cosas que quiso hacer el gobierno específicamente el año pasado fue anclar el tipo de cambio para tratar de que eso ancle un poco la inflación. Bueno, no solo que no funcionó, porque por eso estamos viajando una inflación de 3 dígitos, sino que además eso generó otros problemas. El hecho de que las exportaciones dejen de ser interesantes para hacer porque se estarían haciendo un tipo de cambio bajo, que por el contrario se incentive mucho más a las importaciones porque se estaría importando a un dólar más bajo también, y por eso tuvo que empezar a meter todas las restricciones que pusieron. Entonces ahora quien necesita importar, porque las producciones y los servicios también necesitan componentes importados, lo van a hacer a un dólar como mínimo de 300, incluso el dólar MEP estuvo 3.10, el contado con liquidación 3.25, entonces la economía se empieza a manejar en niveles de por arriba de 300 el dólar. Y el punto está en que es algo que no va a frenar, porque con toda esta vorágine en la que entramos, creemos que los dólares alternativos y el informal tienen un camino todavía alcista. Incluso, mirá, se iba a presentar este programa llamado Precios Justos, en donde las empresas, tenían que congelar más o menos el precio de 2.000 productos, y sumado a eso, el resto de productos, que sumaban como 30.000 productos más, iban a aumentar al 4% de acá a marzo. Bueno, se podía pensar que era una buena estrategia para al menos tratar de controlar un poco la inflación. Y como contrapartida, a los empresarios se les decía, ustedes cúmplanme con esto, que nosotros les vamos a dar los dólares, que necesiten para importar. Cuando los empresarios llegan a firmar el acuerdo, ¿cuál era la cláusula que no estaba en el acuerdo? Justamente esta, la de que iban a poder importar a los dólares que el Banco Central le diera. Entonces, ¿qué dijeron los empresarios? No, esto no lo firmamos. Entonces, un programa que se anunció, que parecía que iba a estar bueno, que iba a dar buenos resultados, se tiró todo para atrás. Y así estamos, con una promesa, cosas que no se cumplen, los empresarios que no quieren acceder, los dólares que no están, y es permanentemente un tire y afloje. Julieta, ¿cómo estás? Te saluda Gabriel Ríos Malán. Hola, Gabriel, buenas tardes. Todo bien. Te quería consultar en cuanto a esto de los sistemas para importaciones que ha puesto, las restricciones que ha puesto el gobierno, si tenía alguna otra alternativa. ¿El gobierno o las empresas? El gobierno, si el gobierno tenía alguna otra alternativa. No, la realidad es que, se está hablando de aplicar dólares diferenciales, así como estuvo el dólar soja en el mes de septiembre, que le permitió al gobierno recaudar más o menos 5.000 millones de dólares. Ahora se está pensando, por ejemplo, en tipos de dólares para economías regionales, en donde entonces aquellas empresas que se dediquen a las economías regionales puedan exportar a un dólar diferencial. También se pensó el dólar tecno, también se pensó el dólar de la energía, pero creo yo que todas las medidas que se están planteando o charlando son todos parches, y acá la Argentina necesita cambios estructurales justamente para poder resolver los problemas estructurales que tiene el país. El dólar soja resultó, pero ¿qué hicieron? Lo dejaron solamente por un mes. En vez de pensar una política de exportación para todos los rubros y no solamente para uno. Entonces me parece que el gobierno solamente está pegando manotazos de ahogado y aplicando medidas que son parches. Sí, está claro que estamos en una maraña donde la propia política a lo largo de los años nos ha involucrado, ¿no? Exactamente. Y aparte el tema de los precios justos, que tiene alguna relación con todos los
otros programas que se han estimulado y han fracasado, también yo lo veo como imposible, porque decir, una cosa es trasladar una lata de, no sé, de cualquier producto 60 kilómetros y otra llevarla a Ushuaia o llevarla a Jujuy. Todo ese gasto logístico es imposible que no se traslade. Sí, sí, yo creo que bueno, ahí también el tema del gobierno de solo mirar las cuestiones superficiales y no meterse adentro de las empresas y decir, bueno, a ver, ¿cómo es tu esquema de costo? A ver, ¿cómo estás costeando esa mercadería? A ver, ¿qué necesitas? ¿Qué te podemos ofrecer nosotros? ¿Tu problema es la logística? Bueno, ¿cómo se puede solucionar? Porque solamente se quedan en la discusión de a qué precio ponen los empresarios la mercadería. Pero hay que mirar un montón de cosas para atrás. Generalmente en los medios sale, por ejemplo, el dato de la inflación minorista, sí, lo que anuncia el IPC y demás. Pero muy pocos prestan atención a la inflación mayorista. Nosotros hacemos una columna todas las mañanas en donde siempre hacemos hincapié que hay que mirar también la inflación mayorista, porque la inflación mayorista completa toda la cadena. Entonces vos ahí estás analizando lo que pasa en la parte superior, ¿sí?, de la cadena y lo que pasa en la góndola, que es lo que llega al bolsillo del consumidor. Tratar de tener una visión un poco más transversal y no, digamos, limitada a cada punto. Julieta, ¿y estas medidas estructurales que hay que tomar, vos ves que este gobierno tiene la espalda política para hacerlo? ¿Y cuáles serían? Buena pregunta. El gobierno está un poco en el plan de decir, bueno, aguantamos hasta las elecciones del año que viene y vemos cómo llegamos. Lo que pasa es que el contexto se está poniendo cada vez más complejo y hay que ver si este plan de aguantar lo pueden sostener hasta el año próximo o si es el mismo mercado el que lo empuja a realizar cambios estructurales. ¿Que cuáles serían? Bueno, normalizar el tipo de cambio. Por ejemplo, este año, si pretendiésemos que el tipo de cambio iguale a la inflación punta a punta, digamos, de manera interanual, el dólar oficial tendría que terminar arriba de los 202, 203 pesos. Cosa que no creemos que vaya a pasar, pero bueno, te estoy contando lo que debería o lo que podría ser para igualar términos. Así que normalizar el tipo de cambio sería una medida. Después, el tema de ajustar el gasto público. Argentina de manera estructural tiene déficit fiscal y eso le genera un montón de problemas. El hecho de que no tiene cómo financiarse, entonces emite y la emisión genera más inflación. El hecho de no poder acceder a crédito externo, entonces tratar de buscar crédito interno, pero cuando sale a buscar deuda en el mercado interno, el mercado interno que le dice, che, yo no te voy a prestar ni a una tasa baja ni a mucho tiempo. Entonces ahí el Estado, el gobierno, ¿qué tiene que hacer? Decir, bueno, che, te ofrezco una tasa alta y a cortísimo plazo para prestarme, para que me prestes. Entonces ahí se empieza a generar también una bola de deuda interna que hoy está en niveles altísimos. O sea, se habla mucho de la deuda externa, pero la deuda interna también es muy compleja. Entonces, bajando el déficit fiscal y tratando de tener superávit primario, creemos que estas variables se van a normalizar también. ¿Y crees que entonces el gobierno va a devaluar antes del primer trimestre del año próximo? No te lo puedo dar como un hecho, como una certeza, porque eso no se sabe. Que el fantasma está revoloteando, está revoloteando. Si lo van a hacer, creemos que sería en el primer trimestre, porque sería el momento más lejano de las elecciones. Pero ellos van a hacer todo lo posible para no hacerlo. ¿Me explico? No es que ellos van a salir a hacerlo de manera directa. Van a hacer todo lo posible para no hacerlo, pero hay que ver si el contexto acompaña. Y esta forma de gobernar, gastando más de lo que ingresa y emitiendo y emitiendo y emitiendo, me da la sensación, yo por supuesto no soy economista, pero como que ya es como que es imparable, porque no tienen otra forma ya, o salvo que haya, como decís vos, un fuerte ajuste, devaluación, etcétera, ¿no? Pero en un año electoral lo veo como imposible, con la necesidad manifiesta de gobierno de querer, como sea, retener, volver a ganar, ¿no? Sí, aparte hay participantes del gobierno, como por ejemplo Axel Kicillof, que ha dicho abiertamente que él está convencido que la emisión no genera inflación. Entonces, teniendo personas del oficialismo en donde avalan esa teoría, pareciera que les da vía libre a que, bueno, que justamente emitan. Total, tenés quien dice que eso no genera inflación, pero me parece
que, como dice el dicho, para muestra sobre un botón, está a la vista que estamos pagando las consecuencias de la terrible emisión que hubo en el 2020, está bien para tratar de salvar un poco los problemas de la pandemia, pero está a la vista que por algo llegamos a niveles de 3 dígitos de inflación anual. Sí, creo que ya eso lo aprendimos todos, o casi todos. Pero aparte también, ¿no te sorprende que no hay del lado de la oposición, bueno, tenemos, digamos, lo que es el Juntos por el Cambio, que no hay una idea clara, y después del otro lado, bueno, está Milei con ideas totalmente casi extremas, ¿no? Pero no, como que no hay una fórmula razonable, capaz que hay y no la conocemos, para poder revertir esto. Sí, por eso yo creo que la gente está tan decepcionada de los que están, de los que pueden llegar a venir, porque la otra vez escuché una frase y es muy cierta: hoy ya no alcanza con la ilusión de que va a haber un cambio, porque ya no es como en el 2015, que quizás la ilusión de un cambio era mayor y era un poquito más creíble. Ya pasamos, no se mejoró lo que se tenía que mejorar, incluso claro, se empeoró. Entonces, por eso hoy también se dice que la grieta ya no es más kirchnerismo, antikirchnerismo, sino que está más con casta, anticasta, que bueno, son términos que implementó Milei, al margen de si uno, digamos, coincide o no con cuestiones, porque yo también creo que las cosas que a veces él plantea son muy difíciles de llevar a cabo en un país como el nuestro, pero bueno, forma parte de eso, o sea, todos forman parte de lo mismo, oposición, oficialismo, de decir, bueno, che, no hay, y si hay un cambio, bueno, ¿y qué hacemos con eso? ¿Me basta simplemente que haya un cambio? Me parece que no, que la cosa tiene que ser más rotunda, más estructural, no simplemente decir que va a haber un cambio. Julieta, ¿y vos crees que dolarizar sería una solución? No, yo no, digamos, estoy de acuerdo o a favor con esa medida. Me parece que el país no está en condiciones de poder afrontar una dolarización, me parece que perder totalmente la política monetaria no debería ser opción para un país. Yo creo que hay muchos temas antes que se pueden aplicar, variables, soluciones, antes de llegar a una dolarización, que es perder totalmente, como decimos, la política monetaria, perder la soberanía de tu moneda, que bueno, uno le dice eso a Milei y Milei te dice, eso ya está perdido. Con una inflación como tenemos y una devaluación como tenemos, el peso ya está perdido. Bueno, pero yo creo que se pueden implementar muchas otras medidas para tratar de fortalecer un poco tu moneda, generar confianza, bajar el gasto público, tener superávit primario, volver a tener dólares en las reservas, sin necesidad de perder y resignar tu moneda. Así que si me preguntan, no lo veo ni viable ni me parece que es el camino. Claro, sí, porque aparte de todo, nosotros arrancamos, hoy particularmente es el día que se celebra el 140 aniversario de la ciudad de La Plata. Y, mira qué bien, felicitaciones. Bueno, gracias, muchas gracias. Y hay la municipalidad, el municipio, que es un municipio de Cambiemos, hace unos gastos impresionantes, ¿no? 2 días de fiesta, está bien, es un número redondo, 140, los números redondos siempre tienen un gasto especial. Y hace 72 horas hubo un acto multitudinario del kirchnerismo, aquí también en La Plata. Entonces, después decíamos, faltan nafta para los patrulleros, faltan las ventanas de las escuelas, los vidrios. O sea, hay como un desenfoque absoluto entre la política y la gente. Esto se trasunta también más allá de lo humano, que debería ser el centro de la economía y la política del ser humano, ¿no? Pero ¿lo ves también vos desde el punto de vista estrictamente económico? Sí, hay como una corrida en el foco de las cosas, o sea, cuando vos te pones a ver que ahora están todos discutiendo si se va a ver el mundial en los colegios o no se va a ver, claro, menos clases y más clases, me parece que, no sé, a veces uno dice, ¿cómo tienen el tiempo para discutir esas cosas? Uno en su vida cotidiana, con un trabajo y demás, a veces no llega a ni siquiera mirar un rato de tele y vos decís, bueno, ¿cómo puede ser que quien esté ocupando el cargo esté más pendiente de qué puede pasar en un lado y no en el otro, de que estemos discutiendo una cosa y no la otra? Para mí es una cuestión de foco, 100%, de interés. Evidentemente el interés está puesto en otro lado y no en solucionar lo que hay que solucionar. Sí, y al punto que esta semana, que fue el encuentro internacional de la industria naval, que tan postergada está en Argentina, un empresario me decía que por suerte, con todo este desastre, ¿no?, económico para la importación,
Por suerte firmé el contrato con una empresa de Oriente para hacer 6 barcos, iban a ser 20. Tenemos que pensar al revés, en retraer, es increíble, con la necesidad de trabajo que hay y de dólares, ¿no? Bueno, si vos ves, ahora que mencionas el tema del trabajo, si vos ves los datos del INDEC, por ejemplo, lo que te muestran y te plantean es que el desempleo está cayendo y que el empleo justamente está creciendo. Bueno, pero uno no tiene que quedarse nuevamente con el dato superficial, hay que analizar un poco esos números. El empleo en total podemos decir que sí, que está creciendo, pero lo que está creciendo es el empleo precario, de bajas condiciones, el informal, el que poco aporta al empleado y a la economía, y el empleo registrado, formal, no está creciendo, sino que está cayendo. Claro. Y no solamente eso, cuando el INDEC analiza los datos de desocupación, lo hace sobre lo que se llama la población económicamente activa, que es un grupo de personas que están ocupadas o que están desempleadas, pero que buscan activamente un empleo. Esa población económicamente activa deja fuera lo que se llama la población inactiva, que son personas que no trabajan, pero que además no buscan tampoco activamente un empleo. Hoy eso son más o menos 20 millones de personas, estamos hablando del 56% de los aglomerados que toma el INDEC para hacer este cálculo. Entonces, mi pregunta es, ¿a dónde escalaría el dato de desempleo si en el cálculo se tuviera en cuenta esta población inactiva, que no tiene empleo y tampoco lo busca activamente? Entonces, hay que tratar de ir un poquito más allá del dato que se da a conocer. Ajá, es así. Julieta, te agradecemos mucho este ratito, que para nosotros fue súper informativo, y bueno, seguiremos viendo qué pasa. Siempre recomendamos la página de Salvador Di Stefano, que hay muchísima información y muy concreta, así como también nos has brindado en estos momentos vos. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar, por darme este ratito, y cuando quieran volvemos a conversar. Genial, muchas gracias. Nosotros te tomamos la palabra. Dale, cómo no. Bueno, dialogamos entonces con Julieta. Saludos, Julieta. Con Julieta Colela, licenciada en Administración de Empresas, analista de Economía y Negocios en la consultora Salvador Di Stefano.